Buenas noches a todos. Le damos gracias, ¿no?, a los presentes y bienvenidos a nuestro 10º seminario en conmemoración de los 10 años de fundación del Instituto de Ciencias Médicas. El Instituto de Ciencias Médicas está ubicado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Es una organización sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Como parte de nuestra misión de docencia y transmisión del conocimiento, traemos el día de hoy el seminario titulado Síndrome de intestino irritable, abordaje y diagnóstico diferencial, presentado por el doctor Walter Bernal. El doctor Walter Bernal Moreno realizó estudios universitarios, su especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social. Realizó rotación formativa en el laboratorio de motilidad gastrointestinal del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Especialidad en medicina interna, otorgado en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social en mayo de 2014. Título de doctor en medicina, otorgado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá a los 17 días del mes de agosto del año 2005. Posee un diplomado en medicina de urgencia, otorgado por la Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos de Panamá, Universidad de Panamá. Posee publicaciones, posee dos publicaciones, una publicación titulada Cómo realizar e interpretar una manometría esofágica de alta resolución usando la clasificación de Chicago 3.0. Así también una publicación de evaluación diagnóstica y valoración de la anemia en un paciente con enfermedad renal crónica y angiotaxias gastrointestinales sometido a hemodiálisis. Es miembro del American College of Gastroenterology, de la Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. Las preguntas las haremos al final de la presentación, así que, doctor, bienvenidos y muchas gracias. Le damos paso entonces a su presentación. Sí, muy buenas noches. Gracias, Raúl. Gracias al Instituto de Ciencias Médicas por la invitación. Aprovechar también pues, para felicitarlo por sus 10 años de labor. Sabemos que a nivel de investigación pues, están siendo pilar, ¿no?, en nuestro país y en nuestra región como una entidad de suma importancia en lo que es investigación médica. Y sabemos que pues, con el personal con que cuentan, se vendrán muchos proyectos grandes y exitosos, ¿no? Lo que llevará a nuestro país pues, a estar bien en alto en cuanto a investigación médica. Hoy les voy a hablar pues, del síndrome de intestino irritable, de lo que es el abordaje y diagnóstico diferencial enfocado desde un punto de vista clínico. No tengo conflictos de interés que declarar en este momento. Y como todos sabemos, pues el síndrome de intestino irritable es un desorden de la función gastrointestinal que básicamente se caracteriza por lo que es la presencia de malestar, sobre todo la presencia de dolor abdominal, y que este dolor lo vamos a encontrar asociado a lo que son cambios en la frecuencia o en la consistencia de las heces en el momento de la deposición. Como entidad patológica es sumamente importante, ya que tiene una alta prevalencia. Se estima que en la población occidental esta prevalencia puede alcanzar el 20% y también tiene una incidencia elevada, significativa, de 1 a 2% por año, lo que se traduce en que la gran parte de las personas a nivel mundial van a reportar síntomas de síndrome de intestino irritable en algún momento de sus vidas. A nivel de atención primaria también es una causa frecuente de consulta. Se estima que aproximadamente el 60% de los pacientes que padecen síndrome de intestino irritable van a consultar a un médico de atención primaria en algún momento. Y en términos de atención primaria,
la consulta por este tipo de patología representa aproximadamente el 25%. El síndrome del intestino irritable tiene ciertas características de predilección por sexo, afecta más a las mujeres. También lo vemos que se va a encontrar mucho más en pacientes que también tienen otros trastornos de la función gastrointestinal y en pacientes también que tienen trastornos crónicos eh, no asociados al tracto gastrointestinal, como es la fibromialgia. Actualmente lo encontramos descrito y categorizado dentro de lo que son los trastornos de la interacción cerebro-intestino, que son definidos por lo que es el grupo de Roma y lo agrupan dentro de lo que son los desórdenes intestinales, donde comparte grupo con otros trastornos como es la constipación funcional, la diarrea funcional, el síndrome de distensión abdominal funcional y los desórdenes intestinales funcionales no especificados. Desde el punto de vista fisiopatológico, es un síndrome complejo, realmente es una fisiopatología pobremente entendida. Se cree que este síndrome comienza muy temprano en la edad de la persona, desde el nacimiento prácticamente, asociado a factores genéticos, factores culturales, y también el ambiente en que este individuo se desarrolla, sobre todo si es un ambiente donde está sometido a trauma, a infecciones, comportamiento de los padres. Y todos estos fenómenos tempranos de la vida pueden interactuar con factores psicosociales también, como lo son el estrés de la vida, los rasgos de la personalidad, los estados psicológicos del paciente, el soporte social que pueda tener el paciente en algún momento. Y todo esto interactúa a nivel de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, produciendo cambios fisiológicos en lo que es la motilidad, la sensación, lo que es la regulación inmune del individuo, conllevando a mayor riesgo de inflamación a nivel visceral, alteración de la microbiota y también patrones de ingesta alimentarias alterados. Todo esto se traduce pues en el desarrollo de síntomas de síndrome de intestino irritable, lo que va también a determinar la severidad de los síntomas, los comportamientos del individuo y todos estos pacientes entonces también van a tener una mayor exigencia de uso de cuidados de salud, de incapacidades, de alteración de su calidad de vida, aumento de los costos en la utilización de servicios de salud. Hay ciertos mecanismos descritos en la literatura como posibles causantes también de las alteraciones presentes en el síndrome de intestino irritable. Podemos ver que algunos pueden tener lo que son alteración del procesamiento central de los estímulos, lo que lleva pues a una alteración completa del procesamiento de los estímulos aferentes, sobre todo a nivel visceral. La presencia de ansiedad y de depresión también produce alteración del procesamiento central de los mensajes aferentes. En los procesos posinfecciosos, lo que se denomina el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, lo que hay es unos cambios neuroplásticos producidos por el proceso inflamatorio, llevando también a lo que es la hiperalgia visceral. También existe síndrome de intestino irritable, lo que de tipo postinflamatorio, que es muy similar al posinfeccioso, pacientes con mala absorción de ácidos biliares también, sobre todo asociado a lo que es la alteración de la función apical a nivel intestinal y la alteración de los transportes de los ácidos biliares. También existe hiperalgia visceral, donde hay mecanismos tanto centrales como periféricos asociados a lo mismo. Y también se ha descrito más recientemente, en los últimos años, algunas alteraciones, mutaciones genéticas, sobre todo el gen del SCN5A, que es un gen que codifica para canales de sodio dependientes de voltaje. También se ha visto implicado en el desarrollo de síndrome de intestino irritable. La importancia de todos estos posibles mecanismos propuestos es que todos tienen implicaciones desde el punto de vista del manejo y el tratamiento. También se ha visto que estos pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una alteración de la microbiota y de lo que es el microbioma intestinal. Se ha visto que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen predominio de ciertas filas eh, bacterianas sobre otras. No se ha podido establecer realmente cuáles son estas filas que predominan. Los estudios varían, pero sí se ha visto que en comparación con sujetos normales hay una alteración de la distribución normal.
Esta alteración de la microbiota lo que produce es un aumento de la permeabilidad de los espacios intercelulares, lo que son las tight junctions, y esta alteración de la permeabilidad permite el paso de los antígenos bacterianos y de los antígenos de los alimentos hacia la lámina propia del intestino, lo que hace que estos antígenos sean presentados a través de la célula presentadora de antígenos y lo que produce entonces liberación de citoquinas inflamatorias, lo que perpetúa el proceso inflamatorio en estos pacientes con síndrome de intestino irritable. Para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, utilizamos los que son los criterios de Roma, actualmente en su versión número 4, e implican que el paciente debe tener un dolor abdominal que sea recurrente, en promedio al menos una vez al día, en los últimos 3 meses, y que sea asociado a dos o más de los siguientes criterios. Uno, que el dolor esté relacionado con la defecación. Dos, que el dolor esté asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones y que el dolor esté asociado a un cambio en la forma de las heces. Y estos criterios deben ser completados en los últimos 3 meses con un inicio de los síntomas en los últimos 6 meses antes del diagnóstico. Eso es sumamente importante para hacer el diagnóstico correcto del síndrome de intestino irritable. Entonces, lo que yo quería presentar hoy es un escenario clínico, una situación muy frecuente en la consulta. Esta es una paciente femenina de 35 años que no tiene antecedentes personales patológicos, en la cual acude a la consulta con una historia de aproximadamente un año de evolución de episodios intermitentes de dolor abdominal, sobre todo dolor abdominal tipo cólico difuso, que es asociado a este dolor a distensión abdominal y presencia de deposiciones diarreicas de 2 a 3 al día, y que ella refiere que luego de las deposiciones hay una resolución de los síntomas. Esta paciente niega que tenga pérdida de peso, niega presentar sangrados del tracto gastrointestinal. Entonces, en este escenario clínico se nos pueden venir algunas preguntas a la mente, sobre todo si esta paciente será necesario realizarle laboratorios con el fin de tener un diagnóstico preciso. Si esta paciente con 35 años será necesario realizarle una colonoscopia, ya que tiene deposiciones diarreicas. Eh, También si sería necesario hacer algún tipo de evaluación fisiológica del tracto gastrointestinal. Y finalmente, pues, ¿qué tratamiento deberíamos elegir en este tipo de pacientes? Y para desarrollar este escenario clínico, les voy a presentar lo que son las guías de manejo del síndrome de intestino irritable del American College of Gastroenterology. Fueron unas guías publicadas a finales del año pasado, y se entiende en la literatura que son realmente las primeras guías de práctica clínica en cuanto a síndrome de intestino irritable. Anteriormente podemos encontrar mucha literatura sobre síndrome de intestino irritable, pero no unas guías completamente establecidas como esta. Y vamos a ver entonces los puntos que establece la guía en su recomendación. Primero, el American College nos recomienda que en pacientes que presentan síndrome de intestino irritable y síntomas diarreicos, realicemos pruebas serológicas para descartar la presencia de enfermedad celíaca. Esta recomendación se basa en este estudio, que fue una revisión sistemática y un metaanálisis de aproximadamente 15.000 y tantos pacientes, donde de estos 15.000 y tantos pacientes, más de 9.000 pacientes reunían criterios para síndrome de intestino irritable. Y lo que se hizo básicamente este estudio fue ver de todos estos pacientes quiénes tenían mayor posibilidad de tener serología positiva para enfermedad celíaca, cuáles iban a tener enfermedad celíaca aprobada por biopsia, sobre todo en pacientes con síndrome de intestino irritable comparado con sujetos, controles sin síndrome de intestino irritable. Y este estudio nos mostró que realmente aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen una mayor probabilidad de tener anticuerpos positivos para enfermedad celíaca, como son los anticuerpos antitransglutaminasa, y también de tener un diagnóstico confirmado por biopsia cuando se comparan con sujetos normales. ¿Y cuál es la importancia realmente de descartar la presencia de enfermedad celíaca en pacientes con síndrome de intestino irritable? Bueno, básicamente porque hacer un diagnóstico temprano de enfermedad celíaca nos permite dar tratamiento oportuno, y esto
lleva a que el paciente disminuya el riesgo de desarrollar desórdenes neuropsiquiátricos que han sido asociados a la enfermedad celíaca. También el tratamiento oportuno del paciente con enfermedad celíaca te permite evitar el desarrollo de deficiencias nutricionales y del desarrollo de infertilidad, sobre todo en las mujeres. Y además, la enfermedad celíaca también ha sido asociada al desarrollo de malignidad del tracto gastrointestinal, sobre todo malignidades del intestino delgado, por lo que el tratamiento oportuno también reduce el riesgo de malignidad en estos pacientes. Esta guía también sugiere que aquellos pacientes que tengan síndrome de intestino irritable o sospecha de intestino irritable y síntomas diarreicos, realicemos estudios de calprotectina fecal o lactoferrina fecal y PCR con el fin de descartar la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal en este grupo de pacientes, independientemente que el paciente presente síntomas de alarma o no. Esta es una recomendación fuerte, sobre todo para la utilización de calprotectina fecal en conjunto con PCR y también una recomendación fuerte, pero de baja calidad, para la utilización del lactoferrina. Básicamente, cuando tenemos pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea, es bien difícil de hacer la diferenciación entre una entidad y la otra simplemente por los síntomas del paciente. Los estudios nos han mostrado que la probabilidad pretest de presentar enfermedad inflamatoria intestinal en un paciente con síndrome de intestino irritable es baja, es menos del 0.5% hasta 1.2%, pero sin embargo, cuando el paciente ya tiene más de 5 años de síntomas de intestino irritable y diarrea, la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en este grupo de pacientes se aumenta hasta un 5 veces más que en los sujetos con controles. Y básicamente, al analizar este estudio, que es un estudio, también un metaanálisis de la utilización de calprotectina fecal y PCR para descartar la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable, se pudo ver que eh, es efectivo la utilización y nos funciona, sobre todo cuando tenemos PCR menores de 5 en combinación con una calprotectina fecal menor de 40, nos permite con gran exactitud excluir la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal en un paciente que tenga síndrome de intestino irritable y diarrea. En cuanto a la presencia de patógenos entéricos como causa de diarrea en pacientes con síndrome de intestino irritable, realmente la guía nos da recomendaciones en contra de realizar pruebas de patógenos en este grupo de pacientes, aunque es una recomendación condicionada de baja calidad y la evidencia pues se basa en que generalmente después de meses, semanas o meses después de haber presentado alguna infección gastrointestinal, podemos desarrollar síndrome de intestino irritable. Y hay ciertas entidades que han sido bien identificadas, sobre todo bacterias como el Campylobacter jejuni, Salmonella, han sido fuertemente asociadas al desarrollo de síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Ciertos virus como el virus Norwalk también ha sido identificado. Más recientemente también el SARS-CoV, estudio asociando el desarrollo del síndrome de intestino irritable posinfeccioso luego de la infección por SARS-CoV-2. También parásitos como el criptoporidio y la yardia han sido asociados al desarrollo del síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Realmente la prevalencia de síndrome de intestino irritable posinfeccioso es alta, del 11%, después de una infección gastrointestinal, pero es 4 veces mayor en aquellos pacientes que están expuestos a alguno de los anticuerpos que he mencionado en la parte de arriba. Suele desarrollarse más síndrome de intestino irritable posinfeccioso en mujeres, en los individuos que son expuestos a antibióticos en las fases agudas de la infección y cuando asociado también hay una historia de ansiedad o depresión en el paciente. Realizar pruebas para infecciones o bacterianas o virales o dar tratamiento a infecciones agudas, mayor riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Hay ciertas recomendaciones, sí, para yardia, sobre todo realizar PCR
para Yardia en aquella población de riesgo, sobre todo individuos que trabajen en guarderías, sobre todo donde hay niños pequeños, sobre todo niños que todavía usan pañal, aquellas pacientes, personas que realizan actividades al aire libre, sobre todo senderismo, camping, donde consuman agua pues inseguras, aguas que no estén debidamente procesadas en estos pacientes, pues sí se recomienda hacer screening para Giardia cuando se considera como una posible fuente de infección. En cuanto a la colonoscopía como una herramienta en el abordaje del síndrome de intestino irritable, realmente esta guía da recomendaciones en contra de realizar colonoscopías de rutinas en todos los pacientes con síndrome de intestino irritable que sean menores de 45 años y que no tengan características de alarma en su historia. Esta es una recomendación condicional y básicamente desde el punto de vista clínica, la colonoscopía es una de las pruebas o herramientas diagnósticas que con mayor frecuencia utilizamos para confirmar la ausencia de patología que sea responsable de los síntomas del paciente. Lo que buscamos básicamente es descartar la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica o cáncer de colon. Sin embargo, la colonoscopia como estudio conlleva una carga significativa para el paciente, sobre todo en lo que concierne a la pérdida de horas laborables, la morbilidad asociada a la preparación intestinal, que como sabemos, pues la preparación es un poco pesada. También puede haber efectos secundarios relacionados a la sedación del paciente en el momento del estudio. Y bueno, en nuestro medio realmente es un estudio limitado desde el punto de vista de la oferta a nivel institucional. Tenemos muy poca oferta de estudio de colonoscopía y a nivel particular son estudios que se consideran son estudios costosos, ¿no? Son estudios especializados costosos. Y realmente es el estudio más costoso que se utiliza en el momento de evaluar un paciente con síndrome de intestino irritable. Eh, Diferentes estudios, sobre todo estudios de Asia, nos han demostrado que existe una alta prevalencia de síntomas de alarma en los pacientes con síndrome de intestino irritable, sobre todo la presencia de síntomas nocturnos, sangrado rectal episódico, autolimitado, pacientes que inician con síntomas después de los 50 años, pérdida de peso asociada a los síntomas, la historia familiar de cáncer, la presencia de fiebre, anemia, diferentes síntomas de alarma que se ven en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Sin embargo, un estudio muy importante, un estudio asiático de más de 4.000 pacientes, de esos pacientes, más de 200 tenían criterios de síndrome de intestino irritable y se encontró que todos esos pacientes, esos 4.000 pacientes fueron llevados a colonoscopía y en el grupo de síndrome de intestino irritable solo se encontraron 5 cánceres colorectales y estos 5 cánceres fueron en pacientes mayores de 50 años. Por eso se establece en este estudio que los síntomas de alarma en los pacientes que presentan síndrome de intestino irritable tienen un valor predictivo muy bajo. Eh, ¿Qué significa hacer un diagnóstico positivo? Bueno, si uno realiza una historia clínica cuidadosa que vaya enfocada en los síntomas clave de la presencia de dolor abdominal asociado a alteración en los hábitos intestinales y en ausencia de características alarma y que el paciente cumpla los criterios de temporalidad de que los síntomas iniciaron más de 6 meses atrás y realizar un minucioso examen clínico y bueno, realizar pruebas, realmente pruebas serológicas mínimas, como dijimos, esto nos permite realizar un diagnóstico confiable de síndrome de intestino irritable sin tener que entrar en estudios más costosos como colonoscopía u otros estudios de imagen. También se ha visto que esta estrategia de hacer un diagnóstico positivo acorta el tiempo en que podemos iniciar terapia en el paciente para recuperarlo desde el punto de vista social y laboral. Y otra ventaja de este abordaje es que puede ser utilizado por médicos de atención primaria sin necesidad de referencia especializada ni subespecializada, lo que va a reducir los costos de atención en salud.
También recomienda la guía una estrategia de diagnóstico positivo comparado a una estrategia de exclusión para pacientes con síndrome de intestino irritable para mejorar, como mencioné, la costo-efectividad. Y esto es una recomendación fuerte, ya que se ha visto que, por ejemplo, en Estados Unidos, 70% de los médicos de atención primaria considera aún el síndrome de intestino irritable como un diagnóstico de exclusión. Y esto lleva a que este grupo de médicos ordene el doble de pruebas que realiza un médico que realiza un abordaje positivo, y también consume aproximadamente $400 más por paciente, de aquellos médicos que utilizan una estrategia diagnóstica positiva. Y esto nos puede traer cierta preocupación en cuanto a si estamos realmente perdiendo diagnósticos importantes o diagnósticos severos para el paciente. Y bueno, realmente la respuesta se nos da en este otro estudio, que es un estudio de no inferioridad, donde compararon la estrategia de hacer un diagnóstico positivo versus una estrategia de exclusión, donde se evaluaron 302 pacientes, y realmente este estudio llevó a la conclusión que realizar un diagnóstico positivo no es inferior a realizar un diagnóstico de exclusión a través de mayores pruebas. Eso nos da cierto grado de seguridad, pues, al momento de hacer un diagnóstico positivo, que no estemos perdiendo ninguna patología de consideración para el paciente. También esta guía nos recomienda que debemos categorizar a los pacientes basado en el subtipo preciso de síndrome de intestino irritable para facilitar el tratamiento de los pacientes. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, primero, el paciente, pues como dije, tiene que tener los criterios de temporalidad. Luego vamos a tratar de subclasificarlo dependiendo, uno, de la forma de las heces y de la frecuencia. ¿Sí? La forma más fácil y objetiva de clasificar la forma de las heces es utilizar la escala de Bristol, donde a través de esta cartilla que vemos a su izquierda de la pantalla podemos ver las diferentes formas de las heces, donde las heces tipo 1 y tipo 2 son heces asociadas a estreñimiento, son heces duras. En las 1 son trozos separados de heces. Aquí lo explican como nueces. Nosotros acá en Panamá solemos explicarle al paciente que son heces como de chivo, de cabrito, que son heces bien sueltas. Y las heces tipo 6 y tipo 7 son heces de tipo diarrea, son heces muy blandas, los de tipo 7 que son heces totalmente acuosas. Una vez que establecemos la forma de las heces, vamos a establecer el patrón con que estas heces se presentan. Si el paciente tiene más de 25% de las veces deposiciones tipo 1, tipo 2, hablamos que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable constipación. Si el paciente, más del 25% de las deposiciones, tiene ese tipo 6, tipo 7, entonces el paciente tiene un síndrome de intestino irritable con diarrea. Entonces, esta es la forma más práctica y objetiva de subclasificar a los pacientes en qué subtipo de síndrome de intestino irritable está presentando, con el fin, pues, de orientar el tratamiento que vayamos a dar. En cuanto a las alergias alimentarias, la guía no recomienda realizar pruebas de alergia a alimentos y de sensibilidad a los alimentos en pacientes con síndrome de intestino irritable, a menos que haya síntomas reproducibles asociados a las alergias alimentarias. Y esto es una recomendación de consenso. Eh, las alergias alimentarias realmente, a nivel poblacional, aproximadamente 20% de la población reporta algún tipo de reacción alérgica a los alimentos. Los síntomas suelen ser no específicos, sobre todo dolor abdominal, náuseas, bloating, diarrea. Y cuando se reta a estos pacientes que han reportado un tipo de alergia alimentaria al mismo alimento, solamente el 1 al 2% va a desarrollar síntomas similares a los síntomas iniciales una vez que se había expuesto al agente ofensivo. Se ha visto también que los pacientes con síndrome de intestino irritable son más propensos a reportar alergias alimentarias que la población general, hasta un 50% más. Y en términos de población, realmente las alergias alimentarias en adultos son raras, son extremadamente raras. Entre las más comunes está la alergia a los mariscos, que es la más común, aproximadamente el 2% de la población. Le sigue la alergia al maní, a los frutos secos, al pescado, al trigo,
a la leche de vaca, al huevo en menos del 0,2% y el amonjolí menos del 0,1%. En cuanto a pruebas especiales, sobre todo pruebas fisiológicas a nivel anorrectal, la guía sugiere que este tipo de pruebas fisiológicas sean realizadas en aquellos pacientes que tengan síndrome de intestino irritable y síntomas sugestivos de un desorden del piso pélvico o constipación que sea refractaria, que no responde a la terapia médica estándar. Esto también es una recomendación de consenso y esta recomendación se basa en que realmente la prevalencia de disfunción anorrectal en los pacientes con síndrome de intestino irritable es alta, más o menos 40% de los pacientes. No es exclusiva de ningún subtipo de síndrome de intestino irritable, podemos ver disfunción anorrectal en todos los síndromes de intestino irritable. Eh, no es fácil desde el punto de vista clínico diferenciar un paciente que tenga síndrome de intestino irritable con constipación de un paciente que tenga una defecación disinérgica pura, ya que ambos grupos de pacientes presentan dificultad en la evacuación y esfuerzo evacuatorio. Eh, Básicamente, la recomendación de realizar pruebas anorrectales es que si uno logra precisar el diagnóstico de una defecación disinérgica, estos pacientes pueden ir a terapia de biofeedback, lo que es beneficioso para el paciente y se ha demostrado que reduce los síntomas, sobre todo los síntomas asociados al dolor y los síntomas de tipo intestinal. Sin embargo, el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de defecaciones disinérgicas, requerimos alteraciones en por lo menos 2 de 3 pruebas. Las pruebas más comunes que utilizamos en nuestro medio es la prueba de expulsión de balón, la manometría anorrectal de alta resolución y en algunas instancias la defecografía, ya sea defecografía por tomografía o defecografía por resonancia magnética. Y requerimos, pues, por consenso, que haya alteración en por lo menos 2 de las 3 pruebas para poder decir que estamos frente a un patrón de defecación disinérgica. En cuanto a dietas especiales, las dietas más estudiadas son las dietas FODMAP y la guía pues hace recomendaciones en cuanto a hacer un ensayo limitado de dieta baja en FODMAP en aquellos pacientes que tengan síndrome de intestino irritable para un manejo global de los síntomas. Los FODMAP son lo que son los oligosacáridos, los disacáridos, los monosacáridos y los polioles fermentables, que son compuestos presentes en la gran parte de los alimentos. Y estos componentes FODMAP llevan a una incrementada secreción de agua y también un incremento de la fermentación en el colon, lo que lleva a un aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta y gases, los cuales pueden producir la distensión abdominal de los pacientes y disparar los síntomas, sobre todo los síntomas de dolor asociados a a los alimentos. Eh, en los estudios clínicos se vio que eh, exponer a los pacientes a dietas bajas en FODMAP llevaba a un alivio significativo y a una reducción en los síntomas globales del síndrome del intestino irritable cuando se comparaba con otro tipo de dietas restrictivas. La dieta FODMAP en general se considera una dieta bastante segura, aunque hay que tener cuidado con su uso a largo plazo porque puede llevar a deficiencias nutricionales importantes en los pacientes. La mejor recomendación que puedo dar en este aspecto es que si uno considera introducir al paciente en dieta FODMAP, uno debe de hacerlo a través de un especialista, un nutriólogo, un nutricionista, porque se debe hacer de forma gradual. Primero, sustituir todos los alimentos FODMAP, luego ir reintroduciendo de forma gradual y después ir haciendo dietas personalizadas al paciente. La siguiente diapositiva realmente no se las voy a leer todas, simplemente para mostrarles que en el Internet, hay diferentes aplicaciones, también podemos buscar en Internet, nos da mucha guía sobre cuáles son los alimentos que contienen altas dosis de FODMAP, cuáles pueden ser los alimentos que pudiéramos reemplazar al paciente, pero para tener una idea general que hay opciones en todos los campos, en todos los acápites de la dieta, pero la recomendación es que no debería hacerlo a través de un experto en nutrición. En cuanto al uso de la fibra para alivio de los síntomas, la guía sugiere
que se utilice fibra soluble, pero no fibra insoluble, para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. Esta es una recomendación fuerte con una moderada calidad de la evidencia. A nivel de salud general, la fibra realmente ofrece un amplio rango de beneficios a la salud. Las recomendaciones mínimas de consumo de fibra son de 25 a 35 gramos por día, y se recomienda fibra de manera general, realmente muy frecuente, para mejorar los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable, sobre todo los pacientes con síndrome de intestino irritable subtipo constipación. La fibra soluble es la fibra más recomendada. Fibra soluble la vamos a encontrar en lo que es el psyllium, el metamucil, en el salvado de avena, en la cebada y en los frijoles. En este estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis de la utilización de fibra para el alivio de los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable, podemos ver que en la utilización de fibra mostró beneficios favorables, sobre todo en la resolución de síntomas de los pacientes, y la fibra pues tiene realmente un adecuado perfil de seguridad cuando se compara con el placebo. En cuanto al uso de antiespasmódicos, pues la guía recomienda en contra del uso de los antiespasmódicos actualmente disponibles en los Estados Unidos para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. Esto es una recomendación condicional porque solo utiliza la evidencia para los antiespasmódicos que existen actualmente en el mercado estadounidense. La forma como actúa el antiespasmódico es a través de la relación del músculo liso intestinal y por lo tanto reducen la motilidad gastrointestinal llevando alivio de los síntomas. Los que actualmente existen en Estados Unidos tenemos la diciclomina, la iosinamina y la eosina, que es la escopolamina, y estos medicamentos han sido asociados con efectos adversos frecuentes. ¿Qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio contamos con otros tipos de antiespasmódicos. Uno es el bromuro de pinaverio, que realmente a nivel de síndrome de intestino irritable ha sido ampliamente estudiado. Podemos ver esta revisión sistemática y metaanálisis, donde se estudió el uso de ese bromuro de pinaverio para alivio de los síntomas, y realmente el pinaverio fue superior al placebo para tratar los síntomas de síndrome de intestino irritable, independientemente del sexo y la edad de los pacientes. El número necesario de tratar es un número necesario de tratar bajo, 4 pacientes, y pues actualmente las guías, por lo menos las guías europeas, sí lo incluyen como, perdón, la evidencia europea sí lo incluye como un tratamiento en síndrome de intestino irritable, y la experiencia con el pinaverio a nivel clínico es buena. También está la mebeverina. También existe en Panamá mebeverina. Hay una revisión sistemática que incluyó 22 estudios que reunían los criterios de inclusión para este estudio. De esos 22 estudios, 6 estudios reportaron que había una reducción significativa en el dolor abdominal después de la utilización de pinaverio, y solamente 3 estudios no mostró mejoría. La meberina, pues en comparación con el placebo, mostró ser efectivo en el manejo de los síntomas de síndrome de intestino irritable, con un adecuado perfil de seguridad y con poca incidencia de efectos adversos. Otras terapias aprobadas y sugeridas en la guía está el uso de aceite de peppermint, que es utilizado desde el punto de vista de medicina alternativa como un alivio para los síntomas de los pacientes. También es una recomendación condicional. Se ha visto efectividad sobre todo a través de lo que es reducción de los síntomas, que se cree se debe pues al bloqueo de los canales de calcio por el Elementol, que produce relación de músculo liso. También el Elementol produce modulación de los receptores de canales de voltaje con efectos sobre la sensación visceral. Tiene efectos antimicrobianos y antiinflamatorios directos el aceite de peppermint, y también produce modulación del estrés psicosocial de los pacientes. En uno de los metaanálisis más importantes, 12 estudios controlados aleatorizados con más de 800 pacientes, se vio que el número necesario de tratar con aceite de peppermint era de 3 para lograr un alivio general de los síntomas, y un número necesario de tratar de 4 para producir alivio del dolor abdominal. Produce una mejoría significativa en comparación con el placebo, y también tiene un perfil de seguridad
de efectos adversos, perdón, similar a placebo, o sea que se puede utilizar con mucha frecuencia. Acá en Panamá a veces lo hemos logrado conseguir, aceite de peppermint, a través del Javí. Y no me pagan pues comercial por esto, pero pues el lugar donde hemos conseguido el aceite de peppermint. En cuanto a los probióticos, muy de moda la utilización de probióticos para muchas enfermedades del tracto gastrointestinal. Esta guía del Colegio Americano de Gastroenterología pues sugiere en contra del uso de probióticos para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. Es una recomendación condicional con un nivel de evidencia baja. El estudio más importante, este es el estudio de Ford, donde ellos vieron pues la efectividad de a través de una revisión sistemática y un metaanálisis, cuál era la efectividad de los probióticos en el manejo de los síntomas en síndrome de intestino irritable. Cuando compararon lo que eran probióticos multicepa, que llamamos nosotros, o combinación de probióticos, a pesar de que producían un efecto benéfico, realmente había mucha heterogeneidad en los estudios, por lo que no se podía hacer conclusiones o recomendaciones firmes en cuanto al uso de probióticos multicepas para el tratamiento de los síntomas del síndrome de intestino irritable. Cuando se hizo los análisis por separado, de probióticos por separado, se comparó el lactobacillus, realmente no mostró eh, ser estadísticamente significativo y también tenía una heterogeneidad muy alta. Lo mismo ocurrió con el Bifidobacterium y el Saccharomyces. Y los únicos dos que mostraron realmente beneficio en el alivio de los síntomas en el paciente con síndrome de intestino irritable fue la Escherichia y la Streptococcus. Sin embargo, la evidencia era de muy baja calidad porque para Escherichia solo había 2 estudios y para el Streptococcus solo se analizó un estudio con menos de 20 pacientes. En cuanto al uso de lo que es el PEC, el polietilenglicol, para el tratamiento de los síntomas globales del síndrome de intestino irritable con pacientes con síndrome de intestino irritable, constipación, la guía hace una recomendación en contra y es una recomendación condicional. Realmente el PEC ha mostrado mucha efectividad en el manejo de lo que es la constipación crónica con un número necesario a tratar de 3 para mejorar lo que es la frecuencia y la consistencia de la S. Sin embargo, su eficacia no ha podido ser demostrada en el síndrome de intestino irritable constipación, ya que no mejora los síntomas globales, sobre todo lo que es el dolor. En el estudio más grande que hay sobre la utilización del polietilenglicol, que involucró 139 pacientes, un estudio multicéntrico, aleatorizado, randomizado, realmente en pacientes con síndrome de intestino irritable, realmente falló en incluir el dolor abdominal como un componente clave en su objetivo primario, por lo que pues no se podía hacer recomendaciones en cuanto a su uso. También algo importante es que el polietilenglicol tiene mucho más efectos adversos comparado al placebo, sobre todo el desarrollo de dolor abdominal, náusea, diarrea y flatulencias. Estas son terapias también nuevas, las traigo que están dentro de la guía, realmente nosotros todavía no las tenemos disponibles en Panamá, son los llamados secretagogos, ¿sí? La guía hace recomendaciones en cuanto al uso de activadores de canales de cloro para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable con constipación. Es una recomendación fuerte. Aquí el prototipo es la lubiprostona, que fue evaluado en 3 ensayos clínicos aleatorizados y una revisión sistemática y metaanálisis, demostrando ser más efectivo que el placebo en controlar los síntomas del síndrome de intestino irritable con constipación. Otro secretagogo que también es recomendado su uso por la guía es la almidaclotida y la precanatida, que son activadores de la guanolato ciclasa, que también pues, han demostrado reducir los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. En el caso de la almidaclotida, un número necesario a tratar de 6 y en el caso de la precanatide, un número necesario a tratar de 10. En cuanto a otras terapias también pues, disponibles en Estados Unidos, no en Panamá, también se sugiere el uso de lo que son los agonistas de serotonina del receptor 5-HT4, cuyo prototipo es el Tegacerot, y que sea utilizado para tratar los síntomas de síndrome de intestino irritable de constipación en mujeres que sean menores de 65 años y con menos de un factor de riesgo cardiovascular, quienes no respondan adecuadamente a la terapia con secretagogo. Esto es una recomendación condicional. Realmente aquí la principal limitación del uso del Tegacerot es que es un medicamento que ha sido asociado
a alto riesgo de producir eventos cardiovasculares isquémicos, sobre todo cardíacos y cerebrales. En cuanto a la utilización de los secuestradores de ácidos biliares para tratar los síntomas del síndrome de intestino irritable, la guía no sugiere su utilización de forma, de forma general, ya que realmente esto se basa en que uno, no hay estudios clínicos evaluando la efectividad de los secuestradores de sales biliares en el alivio de síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable, y dos, que realmente en la actualidad no contamos con pruebas clínicas para hacer el diagnóstico de malabsorción de ácidos biliares en la población. En cuanto a la utilización de rifaximina, la guía hace recomendaciones en cuanto al uso de este medicamento para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable con variante diarrea. Es una recomendación fuerte. La rifaximina es un antibiótico no absorbible que fue aprobado por la FDA para tratar el síndrome de intestino irritable con diarrea. Esta aprobación se basó en la hipótesis de que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen un microbioma alterado y que este antibiótico de acción preferiblemente intraluminal pues produce una selección de bacterias, pues eliminando las bacterias no deseadas y mejorando el microbioma del paciente. Se ha visto que los pacientes que reciben rifaximina, aproximadamente el 40% va a tener una mejoría de lo que es el dolor abdominal y la consistencia de las heces luego de su utilización. De los pacientes que responden una vez a la rifaximina, vemos que el 36% de estos pacientes no volverá a recaer con los síntomas a lo largo del tiempo. Y en aquellos pacientes que recaen, uno puede volver a repetir los tratamientos hasta 2 veces más. Y estas recomendaciones se basan en uno de los principales estudios, uno de los estudios del doctor Pimentel, que es el que más ha estudiado sobre rifaximina, donde pues ellos sometieron a los pacientes inicialmente a un tratamiento y posteriormente volvieron a retratarlos aquellos que recaían con los síntomas. Son los estudios Target 1 y Target 2. También en un metaanálisis de 5 estudios aleatorizados controlados se mostró un número necesario de tratar con rifaximina de 9 y un número necesario para producir daño de casi más de 8,000 pacientes. Y en cuanto a la preocupación, en cuanto a la alteración de la microbiota y el desarrollo de infecciones como el Clostridium difficile, realmente son muy bajos y en el caso de Clostridium difficile es muy raro ver infecciones luego de tratamiento con rifaximina. La recomendación actual es dar 550 miligramos 3 veces al día por 14 días de tratamiento. Otras terapias, podemos también, la guía hace recomendaciones en cuanto al uso de alocetrón para aliviar los síntomas globales de síndrome de intestino irritable y diarrea en mujeres que tengan síntomas severos y quienes han fallado a otras terapias convencionales. Esta también es una recomendación condicional. El alocetrón es un medicamento sumamente efectivo para tratar los síntomas de diarrea y dolor abdominal con un número necesario a tratar de 5. Y el problema con el alocetrón es que este medicamento fue retirado en el año 2000, ya que producía una alta tasa de colitis isquémica y constipación complicada con perforación, incluso la muerte de los pacientes. Y fue hace unos años reintroducido pues con la etiqueta esta de uso compasivo para aquellos pacientes con síntomas muy severos. También en medicamentos nuevos en Estados Unidos tenemos los que son los agonistas antagonistas opioides, que en esta guía se sugiere esta combinación agonista-antagonista opioides que sea utilizada para tratar los síntomas globales de síndrome de intestino irritable con diarrea. Una recomendación condicional, tenemos que el prototipo este tipo de estos medicamentos es la eluxadalina, que es un agonista del receptor mu y kappa y antagonista del receptor delta, que es aprobado tanto para hombres y mujeres con síndrome de intestino irritable, diarrea. En este caso, el número necesario a tratar es de 10 para producir mejoría en los pacientes. En cuanto al uso de lo que son los antidepresivos tricíclicos, la guía recomienda que los antidepresivos tricíclicos sean utilizados para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable, y esta es una recomendación fuerte. Actualmente nos referimos a los antidepresivos tricíclicos como fármacos neuromoduladores, ¿sí?
Sus prospectos más conocidos, la mitriptilina, la nortriptilina, la imipramida y la desipramida. Estos son fármacos que han demostrado mejorar condiciones dolorosas, no solo en el síndrome de intestino irritable, sino también lo que es la fibromialgia, la cefalea crónica y la neuropatía diabética. Se cree mejoran el dolor visceral y el dolor central por actuar sobre receptores de norepinefrina y dopaminérgicos. También alivian el dolor abdominal por su efecto anticolinérgico, además que mejoran el estrés psicológico que coexiste en estos pacientes con síndrome de intestino irritable. Múltiples ensayos clínicos han demostrado su eficacia con un número necesario a tratar de 4.5. Sin embargo, estos medicamentos conllevan un mayor riesgo de efectos adversos comparado con placebo, sobre todo lo que es somnolencia y la presencia de boca seca. Lo que son terapias, lo que son las psicoterapias dirigidas al intestino, también se sugiere su utilización, sobre todo para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable. Esta es una recomendación condicional. Se pueden usar en todos los tipos de pacientes, en todos los subtipos que emocionalmente estén estables, pero que también tienen un impulso afectivo cognitivo de sus síntomas, o sea, que sus síntomas sean exacerbados por las emociones. Eh, Pueden ser utilizados. En Panamá contamos con muy pocos personales entrenados en psicoterapia dirigida al intestino. Sin embargo, cuando se utiliza, se pueden utilizar porque son terapias que realmente conllevan muy bajo riesgo de efectos adversos. Otra terapia que estuvo muy de moda en los últimos años fue lo que es el trasplante de microbiota fecal. En esta guía específicamente se hacen recomendaciones en contra de lo que es el uso del trasplante de microbiota fecal para tratar los síntomas de intestino irritable. Y esta recomendación en contra básicamente se basa en que hay una evidencia muy limitada para su utilización. La evidencia que presenta actualmente es de muy baja calidad, por lo que pues no está actualmente recomendado. Finalmente, pues los mensajes que quiero dejar de esta presentación, saber que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional que es altamente prevalente, pues prácticamente todos los que hacemos clínica en el día nos toparemos con algún paciente con síndrome de intestino irritable. Sus mecanismos fisiopatológicos son complejos y aún no son completamente entendidos. Podemos reconocer que eventos estresantes en edades tempranas de la vida son factores de riesgo para su desarrollo, que no debemos exagerarnos en realizar pruebas de laboratorio de este tipo de pacientes, sino orientar las pruebas a aquellas patologías que son más altamente prevalentes en este tipo de pacientes y que su diagnóstico tendría alguna implicación terapéutica en los mismos. Recordar no pedir colonoscopia a todos los pacientes, solamente a aquellos pacientes mayores de 45 años, según las guías nuevas de tamizaje. Para nosotros, Panamá todavía podría ser 50 años. Y también a aquellos pacientes que presenten características de alarma, sobre todo dolor que no mejora, pérdida de peso, sangrado, anemia importante. Este tipo de pacientes, pues, considerar colonoscopia. Recordar siempre una estrategia de diagnóstico positivo e intentar agrupar las manifestaciones según el subtipo de síndrome de intestino irritable para orientar el tratamiento en base a esta evaluación. Y pues también escoger nuestras terapias de disponibilidad local como primeras medidas para tratamiento. Si tienen alguna pregunta en este momento, pues podemos escuchar sus preguntas o comentarios.